La primera clave de lectura que quisiera compartir con ustedes es la del proceso mismo de escritura de los evangelios. ¿Cómo se llegó a la decisión de escribir los evangelios? Porque en ese momento, en el que van a empezar a escribirse alrededor del año 65, pues ya hay una gran literatura en torno a Jesús, gracias a las cartas de Pablo, pero no hay todavía nada estructurado que nos dé el recuerdo completo de lo que fue Jesús, de lo que Él hizo. La gente hablaba de Jesús diciendo, es el Hijo de Dios, es el Señor, es el Mesías, es el profeta, pero esos títulos habían ido perdiendo su contenido y su referencia. Y entonces Marcos decide, es el primero que va a escribir un relato en el que organiza todos los recuerdos de Jesús. ¿Qué fue lo primero que se reinterpretó? Lo primero fue la muerte. Vamos a hacer un recorrido de la manera como la comunidad, aquella primera de seguidores de Jesús, se enfrentó con esa novedad que empezaron a captar en el mensaje que Él les daba. Resulta que por allá por el norte del país, en Galilea empieza a correrse la voz de que hay un hombre que está anunciando cosas buenas para el pueblo despreciado, para el pueblo pobre, para aquellos a quienes nadie dirige una palabra de consuelo. Pronto se empieza a juntar una cantidad de gente en torno a aquel hombre, con un desconcierto enorme, porque no tiene ningún título, no tiene ningunos estudios, no es fariseo de escuela, no es mucho menos un escriba, mucho menos un sacerdote. Pero lo que él está diciendo impacta muchísimo más a la gente que lo que dicen los escribas, los fariseos, las autoridades. Y el mensaje que trae es un mensaje muy sencillo, muy simple, y un mensaje para el que, bueno, no da ninguna prueba de entrada. Dice, el plazo que tenía el mal para dominar se acabó. Dios ha decidido venir a cambiar la situación, a reinar entre nosotros. Entonces, ustedes, les decía a la gente, tienen que cambiar su corazón y tienen que creer que es posible un futuro mejor que el presente que estamos viviendo. Cambien y crean esta buena nueva. Este mensaje lo avalaba él con acciones también desconcertantes. Cuando él hablaba y se acercaba a los enfermos recuperaban su fe en sí mismos, recuperaban incluso la salud. Las rodillas vacilantes se hacían firmes, el pueblo empezaba a caminar. Los pecadores escuchaban un mensaje no solamente de conversión, sino de aliento. Jesús compartía la comida con ellos porque quería decirles que estaba cerca de ellos y que Dios estaba cerca de ellos también. Y sin embargo, había algo que empezaba a crear un conflicto entre Jesús y el centro judío, porque la manera como Jesús estaba actuando era de tal libertad sobre la ley que lo llevaba a actuar incluso en situaciones prohibidas. Por ejemplo, cuando un hombre estaba enfermo y era sábado, pues Jesús curaba a ese hombre en sábado. Y empezaron entonces a generarse una serie de murmuraciones entre el pueblo.
y entre los jefes. Y los jefes trataron de desautorizarlo. Los jefes empezaron a tratar de interpretar lo que Jesús hacía, porque no lo podían negar. Y dijeron, claro que hace cosas maravillosas, portentosas, pero las hace porque está aliado con Satanás, es aliado del demonio. Sus familiares mismos empezaron a entrar en conflicto con él, en duda, y decían, está loco. Incluso intentaron impedirle que fuera con la gente. Siguió Jesús su misión con una libertad enorme, hasta que llegó un momento en que él empezó a presentir y a prever que las cosas podían terminar mal para él. A sus discípulos les habló claramente de eso. Les dijo, a mí me pueden matar. El éxito lo rodeaba y hubiera tal vez causado en él una situación de desconcierto, lo hubiera llevado tal vez a una ilusión de pretender el poder. Pero él superó todas esas tentaciones, a pesar de que sus mismos discípulos eran los que lo estaban a veces empujando. Porque de Jesús, ¿qué era lo que esperaban? Esperaban que fuera el Mesías, esperaban que fuera el que condujera a Israel en una lucha en contra de los romanos y finalmente le regresara a Israel su primer lugar entre las naciones. Otros esperaban que él fuera uno de los profetas, de los grandes profetas, el que antecediera la venida del Mesías. Y Jesús siempre fue rechazando todas esas tentaciones, porque para él era muy clara su intención. Él lo que quería era que a la gente le quedara bien patente el deseo de Dios, al que había experimentado como padre, como cercano, el deseo de Dios de contribuir a la vida de sus hijos. Pues como a los profetas de antes, a Jesús también llegó un momento en que lo mataron. No se lo creían los discípulos. No solo no se lo creían, sino que fue para ellos un escándalo el que lo veían en la cruz diciéndole a Dios, ¿por qué me has abandonado? Esperaban tal vez alguna intervención de Dios y Dios se quedó callado. Jesús murió como maldito en un madero y con eso quedaba totalmente hundida y acabada su causa. Parecía que Dios mismo había desautorizado todo lo que él había dicho y había hecho. Después de la muerte, los discípulos empezaron a dispersarse. No les quedaba otra solución más que volver a reandar el camino que habían andado mal y volver otra vez a la tradición judía de la que se habían apartado por creer en Jesús y por seguirlo. Si alguien no podía imaginarse ni crear los relatos de las apariciones y de la resurrección, eran precisamente los discípulos. Para ellos lo único que había quedado claro es que Jesús, muerto en la cruz, había sido desautorizado por Dios, al que había llamado Padre, que había dicho que había que tratarlo como Padre, pero no metió las manos por él. Esta es la situación de esa comunidad inicial, que empieza a regresar a sus lugares de origen. Unos se regresan a Emaús, otros se van a Galilea, y en esa situación tienen la experiencia, lo iremos viendo en cada uno de los evangelios de manera diferente, pero tienen la experiencia de que Dios interviene y se pone del lado de aquel al que habían matado los jefes judíos y al que aparentemente Dios mismo había desautorizado, y entonces empiezan una labor de reconstrucción de su propia fe en Jesús y se lanzan a predicar.
Y lo que van a predicar es lo primero que ha cambiado para ellos, que es el sentido de la muerte de Jesús. Se les fue descubriendo poco a poco que había un sentido salvífico en la muerte de Jesús. Es decir, que Dios no había desamparado a Jesús en aquella muerte y que entraba ahora al rescate de aquel hombre al que todos habían abandonado. La luz de la resurrección poco a poco los fue llevando a recordar palabras, hechos de Jesús y a compartirlos con la gente a la que le llevaban ese mensaje. Pasó el tiempo, empezaron a morir los testigos de Jesús, y entonces aquello que había sido una predicación fue necesario que se convirtiera en una memoria permanente para los cristianos. Y primero se fueron haciendo algunas colecciones de textos de los recuerdos de Jesús, de sus palabras, de sus hechos, hasta que llega el momento en que Marcos va a recopilar todo ese material y a darle un hilo conductor. Esta es la primera clave que tenemos para leer los evangelios, que los evangelios fueron el resultado de un proceso primero de reconstrucción de la fe de los seguidores de Jesús, después de la predicación, después de esa primera predicación inicial de la muerte y la resurrección, el recuerdo de palabras, de hechos de Jesús, la formación de algunas colecciones de esos hechos y de esos dichos en torno a algún tema común, y por último, la redacción de los evangelios.